Continuando con la parte 2 de la actividad, vamos a crear la base de datos para poder trabajar con el ejemplo del All-in-One. Entonces, al entrar a nuestro MySQL, recuerden que si ponemos nosotros localhost, nos va a abrir el dashboard de nuestro PHP, en este caso de Apache que tenemos iniciado en nuestra máquina, y le vamos a dar clic aquí donde dice phpMyAdmin para entrar a la parte de la base de datos. Ahora, ya estando aquí en ese nivel, nosotros vamos a crear una base de datos que se va a llamar users. Para eso nos vamos aquí a la parte donde dice databases, o en su caso si lo tienen en español les va a aparecer como bases de datos. Entonces aquí vamos a crear la base de datos users. Hasta acá nos dice que ya la hemos creado. Ahora vamos a crear una tabla que se va a llamar users también, que solamente va a tener 4 columnas. No, va a tener 2, perdón. Le vamos a dar en Go para terminar de crearla, y nos va a pedir que ingresemos los nombres. En este caso vamos a ingresar un identificador y vamos a ingresar un name, que es el nombre. ¿Por qué? Porque en el código aquí tenemos la columna name, que es de donde vamos a extraer los nombres. Entonces por eso le ponemos esos datos. Regresamos. Entonces aquí le vamos a poner name, y ese es de tipo varchar. Le vamos a poner que sea de 30 y le damos save. Perdón, aquí en el ID este es autoincrementable, ¿sale? Y es nuestra llave primaria. Cuando nosotros trabajamos con IDs, siempre la tabla debe tener una llave primaria. Aquí donde dice index, aquí le vamos a especificar que es ya la llave primaria. Acuérdense que una tabla solamente puede tener una llave primaria. Y el A-I significa autoincrementable, y esto es para que ese índice se pueda ir incrementando de manera automática. Solamente funciona si el índice es entero y es llave primaria. Entonces le damos save y va a crear nuestra tablita. Ahí está, tenemos ya nuestra tabla creada con el identificador ID como llave primaria y la columna name para almacenar los nombres. Ok, vamos a ingresarle algunos datos precisamente para poder poblar. Vamos a darle aquí en insertar. Vamos a ingresar, por ejemplo, a Sergio Matlagua Díaz, a José Como se darán cuenta, aquí ya se registró 2 filas insertadas. Si vamos aquí a ver la estructura, pero aquí en Browse tenemos los 2 datos, 1 y 2, ¿sale? Ahora vamos a regresar acá a nuestro código. Recuerden que aquí va a quedar como vacía la contraseña, esas comillas. Regresando al código, aquí en las comillas, aquí van vacías porque por lo regular siempre nuestros servidores no tienen contraseña. Si es que en el caso de ustedes tuviera contraseña, entonces tienen que ponerle aquí el password, ¿sale? Dependiendo de lo que fuera. En mi caso lo dejo vacío, ¿ok? Entonces nuestra base de datos ya está creada, se llama users, es la que tenemos aquí. La buscamos, está hasta acá abajo. Se llama users y tenemos una tabla que se llama users. Entonces coincide con nuestra base de datos y también coincide con nuestra tabla. Ahora vamos a ejecutarla para ver si esto en verdad funciona.
Ahí está. Tenemos la lista de nombres. Esto es lo que está haciendo nuestro código. Únicamente estamos guardando dos nombres y lo que estamos haciendo es que a través de este archivito que se llama all-in-one nos estamos mostrando los datos. Así de fácil es conectar una base de datos. ¿Es funcional? Sí, es funcional. ¿Es correcta? No es que no sea correcta, sino que no es la mejor forma de hacerlo. Ahorita porque tenemos pocos datos. Pero incluso cuando tengamos más necesidad de tener más conexiones a base de datos, se va a complicar el hecho de que nosotros tengamos que hacer una conexión por cada archivo. Eso aumentaría el uso de recursos, como comenté en la primera parte, aumenta el uso de recursos de nuestro servidor y por lo tanto puedes llegar a saturar el servicio. Por eso es que a veces tantas aplicaciones notamos que se alentan, sobre todo por ejemplo sistemas del gobierno, si se dan cuenta a veces o los sacan, no los dejan almacenar, o tarda mucho en conectarse, es porque hay muchos usuarios conectados al mismo servidor y también si la aplicación no está diseñada para soportar muchas conexiones a base de datos, pues eso es lo que causa la problemática y la lentitud del sistema. Ahora, ¿cuál es la alternativa de esta solución? Bueno, regresando a la presentación, aquí tenemos nosotros la forma en cómo trabajaríamos con el modelo Vista Controlador. Cada una de las capas al final del día se va a transformar en una carpeta. Es eso, una estructura de carpetas que nos permite acomodar de manera más eficiente nuestro proyecto. Entonces, como podemos observar en la diapositiva, tenemos una carpeta para modelos, tenemos una carpeta para controladores y tenemos una carpeta para vistas. En este caso, a nivel de los modelos o modelos, tenemos que ahí va a ser la conexión en la manipulación con la base de datos. En este caso, la base de datos que tenemos aquí abajo la tenemos como prueba.sql, aunque esta es una base de datos externa que está en un servidor como MySQL. Ahora, ¿qué es lo que vamos a meter en cada una de las carpetas? Bueno, nosotros estábamos trabajando con un archivo all-in-one, que nos hacía la conexión a la base de datos, nos mostraba los resultados y al mismo tiempo hacía el recorrido de los resultados en el HTML. Eso todo en el mismo archivo. Ahora, lo que nos vamos a hacer aquí es separar por capas. Por un lado las vistas, por otro lado los modelos y por otro lado los controladores. Para eso vamos a utilizar la programación orientada a objetos, que es una de las cosas que les pedí que estudiaran la semana pasada. Ahora bien, en la carpeta de vistas también van a ir almacenadas tres carpetitas más, que esas ya las habíamos platicado la semana pasada, las cuales son CSS, IMGs y JS. ¿Qué va a contener cada una de estas? Bueno, como siempre, en un proyecto web necesitamos tener recursos multimedia, pues tenemos que tener donde almacenar todo lo que tenga que ver con audio, video e imágenes. Para eso tenemos una carpeta que se llama IMG. ¿Ok? Después, ¿dónde vamos a almacenar las funciones JavaScript? En este caso, archivos externos que tienen que modifican el comportamiento de nuestro sitio. Bueno, para eso vamos a utilizar la carpeta JS. Y después, ¿dónde vamos a almacenar nosotros nuestros archivos CSS, que son para la parte visual de nuestro proyecto? Bueno, para eso tenemos nosotros la carpeta CSS. Entonces, esa va a ser la estructura que ustedes deben de crear en sus proyectos para poder hacer un MVC de manera manual. ¿Okay? Esto que les estoy mostrando es un MVC muy básico, muy básico, que nos permitiría trabajar con un proyecto web que va a tener una estructura bien definida, que va a ser más fácil de entender, aunque veamos más archivos aquí, pero todo está separado donde tiene que ir. Y lo importante aquí es que podemos reutilizar el código. No solamente nos casamos con un solo archivo, sino que aquí
al tener la separación por capas, cada una de estas, por ejemplo, user model es una clase, users es una clase y list es un archivo PHP que tiene el HTML de nuestra página. En realidad lo único que va a ir viendo el usuario siempre es en la vista nada más. El usuario no puede entrar a más allá de lo que puede visualizar. Bien, esa es la segunda parte de esta explicación del modelo vista controlador. Ahora vamos a ver cómo se visualizaría a nivel de código nuestro proyecto. Bueno, aquí ya tenemos, visualizamos el all-in-one. Ahora, ¿cómo trabajaríamos nosotros con el MVC? Como se podrían dar cuenta, aquí tenemos ya la estructura de nuestro proyecto. Tenemos el archivo index, tenemos las vistas, tenemos los modelos y tenemos los controladores. Cada una de esas carpetas forma parte del modelo vista controlador. ¿Vale? En este caso el index simplemente contiene el HTML. Aquí es muy básico. Aquí faltaría agregarle una plantilla para ponerlo más bonito, porque no tiene como tal una estructura. ¿Okay? Está en blanco prácticamente. ¿Okay? Ahora tenemos aquí todas las vistas. Como se podrán dar cuenta en Views, tenemos la de listas, que es la que les mostraba hace rato. Este es un proyecto ya realizado, contiene listas para poder mostrar la información. Si se dan cuenta aquí, la combinación de HTML y PHP es mínima. Estamos utilizando ya programación orientada a objetos para poder agregarle, para poder sacar los datos de la base de datos y mostrarlos. Sin embargo, observen que aquí nosotros no estamos mostrando la consulta de la base de datos, simplemente estamos obteniendo una interfaz, perdón, estamos diciéndole de dónde va a sacar las instancias. Vamos a importar, precisamente importar las clases, estamos comentándole con qué instancia vamos a trabajar y estamos invocando un método que se llama getUsers. Después se hace un if para validar que tenga datos y un forEach para recorrer e imprimir nuestra información, en este caso el ID y el nombre. Dense cuenta que aquí tenemos name, ¿vale? Tenemos otro campo que se llama mapa y otro campo que se llama ID. Esto es un proyecto que tiene una base de datos diferente, que les voy a mostrar. Bien, cada uno de estos archivos únicamente son vistas. Tenemos aquí una vista para buscar datos. ¿Sale? Aquí ya tenemos algo de HTML5 con componentes y ya tenemos una hoja de estilo muy básica. ¿Sale? Sin embargo, aquí observen que no hacemos las consultas de manera directa, sino que nada más nosotros trabajamos con el ejemplo que trabajamos a nivel de las instancias, perdón. Siempre, por eso la programación orientada a objetos, con las instancias nosotros estamos generando la conexión a la base de datos. Esto básicamente está oculto a la vista del usuario. Cuando se refiere a oculto a la vista del usuario, es que el usuario no va a poder visualizar nada de PHP, simplemente puro HTML. Aquí estamos nosotros realizando una búsqueda. Para eso hay un método que ya permite hacer la búsqueda por el ID y tenemos el campo de texto. Todo esto viene de otra interfaz donde podemos nosotros ingresar los datos para poder enviarlo. De hecho, la interfaz está acá arriba. Ustedes ingresan el número de usuario, lo busca como una caja de texto, por eso está aquí el input text, y el botón submit lo que va a hacer es enviar la información a este mismo archivo que es search.php. De hecho, la búsqueda se hace aquí mismo en este archivo. Después ese botón es validado acá para poder recibir la petición. Aquí es importante que entendamos que en en HTML existen varios métodos de envío.
Los métodos de envío son los que vamos a utilizar para poder enviar información dentro de un formulario ya sea hacia peticiones dentro de un modelo o dentro de un controlador, o en los mismos archivos de las vistas, como es el caso de este ejemplo. Existen dos métodos. El primer método es el método POST, que es el que estamos utilizando. Este método POST lo que hace es enviar datos de una página a otra para poder realizar operaciones o hacer solicitud de peticiones. Y en este caso el POST lo que hace es enviar datos, pero ocultos a la vista del usuario, es decir, no pueden ser visualizados al momento de ser enviados. Y hay otro método que se llama GET, que este método sí publica los datos en la URL. No sé si se han visto, pero a veces ahí en las barras de dirección de nuestros navegadores, voy a poner el navegador, en la barra de dirección de nuestros navegadores, podemos ver acá arriba datos. Por ejemplo, aquí estamos visualizando en la barra de direcciones que hay un dato. Tenemos una variable que se llama server y su valor es 1, y tenemos otra variable que se llama db, que su valor es users. Esto es porque se está enviando a través del método get. Los datos son transparentes para el usuario. Si nosotros utilizáramos datos a nivel de POST, estos datos no se verían, estarían ocultos. Esa es la diferencia entre el POST y el GET. Y eso también debemos tener cuidado, porque cuando vayamos a hacer un login o un inicio de sesión, no podemos poner la contraseña en la URL, porque esa es una vulnerabilidad. Bueno, continuando con el ejemplo, entonces utilizamos nosotros el método POST para recibir la información. Posteriormente nosotros lo que estamos haciendo aquí es traer las clases userModel y la clase controlador users. Dense cuenta que cada una de esas clases está en un archivo, en una carpeta diferente, porque uno es un modelo y otro es un controlador. Por eso es que incluso las carpetas se llaman así, para saber diferenciar. Ahora, creamos una instancia de la clase users, que es donde se concentra el controlador, y después vamos a través del método POST a obtener lo que el usuario capturó en la caja de texto txt buscar. Después viene aquí data. Data va a ser una variable que va a almacenar la consulta. En este caso, lo que encuentre la base de datos y lo devuelva, lo va a almacenar aquí para poder visualizar. A través de este if, lo que estamos haciendo es, si encontró los datos en la base de datos, entonces los mostrará haciendo un recorrido de toda la variable data, que en este caso se convierte en un arreglo, sale automáticamente. Y a través del for each vamos a ir imprimiendo los datos fila a fila, que eso es básicamente lo que va a hacer. Posteriormente, else, lo que va a hacer es que si no encuentra ningún registro, entonces vamos a una vista que dice no existe el registro. ¿Sale? Vamos a ir nuevamente a la base de datos. Y en este caso, en nuestra base de datos, chicos, la conexión a la base de datos está aquí en los modelos. Aquí es donde se encuentra. Dense cuenta que esa es una clase que tiene propiedades y tiene métodos.
basados en PHP. Por eso es muy importante lo que les pedí que trabajaran estudiando un poco la parte de programación orientada a objetos en PHP para que comprendiéramos más fácil esto. Aquí estamos creando una clase que se llama UserModel, que precisamente pertenece a los modelos de datos para poder manipular la base de datos. En este caso aquí estamos haciendo la conexión. Hay un método que se llama construct. En programación orientada a objetos, y particularmente para PHP, podemos utilizar constructores y destructores. Un constructor es un método especial que permite inicializar los objetos a nivel de clase. Por eso es que aquí tenemos un PDO, que es un objeto a nivel de clase, y acá dentro del constructor lo estamos inicializando. Inicializando es pues prácticamente crear una instancia o asignarle un valor. En este caso estamos creando una instancia de la clase PDO para poder asignarla a la variable PDO en minúscula. Y aquí es donde vamos a hacer la conexión a la base de datos. Para este ejemplo, nuestra base de datos se llama prueba.db. La base de datos de prueba.db es la que contiene la información que les estoy mostrando en nuestra basecita, en nuestro proyectito que estamos haciendo para mostrar la información. Permítame abrir la base de datos otra vez. Bien, aquí en nuestro MySQL tenemos ya la base de datos que se llama prueba.db y tenemos nuestros campos, que es el ID, el name y el mapa. Aquí la tabla que tenemos también se llama la tablita se llama, déjame les digo, users. Esa es la tabla de users. Acá está. Esta tablita de users tiene simplemente el ID, tenemos el name y tenemos un mapa. Es lo que tiene la tabla de users. Aquí podemos ver el nombre de la base de datos y de la tabla. Y esa es la única tabla que tenemos. ¿Sale? Aquí ya tenemos datos que precisamente son un ID, un name, un nombre y un mapa. Entonces, si regresamos nosotros al Visual Studio, tenemos nosotros que la base de datos se llama prueba.db, no tenemos password. El usuario en este caso, para todos los proyectitos que vamos a estar trabajando, si no le cambiaron ustedes el nombre del usuario, no han creado un nombre de usuario, por default siempre vamos a utilizar root, que es el superusuario para la base de datos. Entonces ahí no se lo cambien, por favor. ¿Sale? Siguiendo con esta parte, aquí hay un método que se llama destructor, que es el destruct, que lo que hace simplemente es poner en null todas las instancias. Cuando ponemos en null significa que no tiene ya referencia y por lo tanto, si la quisiéramos utilizar, hay que generar un nuevo objeto. ¿Sale? La idea es que esta clase nos permita reutilizarla para poder hacer una inserción, una actualización, una eliminación o una consulta. Y no estemos que en cada archivo que queramos hacer una operación con la base de datos crear una instancia, sino nada más con esta misma instancia solita la utilizamos en todos lados. Esa es la diferencia. Y tenemos un método select, que este método se va a encargar de realizar operaciones sobre la base de datos, desde la inserción, actualización, eliminación o consulta. Con un solo método hacemos todas. ¿Ok? Y bueno, esta clasecita la pueden utilizar para sus proyectos, ¿sale? De hecho, yo se las voy a pasar, les voy a pasar todo esto para utilizarlas en su proyecto. ¿Qué es lo que van a hacer en este caso? Solamente cambiar el nombre de la base de datos. Cuando lo estén implementando, lo único que van a hacer es cambiar el nombre de la base de datos.
porque obviamente para cada proyecto es una base de datos diferente. Ahora, yo les recomendaría que empiecen a hacer el modelo de base de datos de su proyecto. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con los controladores. Vamos a abrir la clase users.php que está en la carpeta controllers. Bueno, aquí nosotros creamos una clase users y heredamos del modelo. Observen, extends, lo que está diciendo es que la clase users va a heredar o extender todo lo que tenga la clase users model. Eso en programación orientada a objetos se llama herencia, y a través de la herencia es que podemos acceder a todas las propiedades y métodos públicas que tenga nuestra clase user model. Eso aplica la herencia para cualquiera clase que se implemente. Ahora tenemos aquí algunos métodos, ¿sale? Aquí es donde hacemos realmente las consultas a las bases de datos, las inserciones, etc. Tenemos aquí un método que se llama getUsers, que lo que hace simplemente es devolver, ¿sale? Voy a ponerle aquí un comentario. Aquí este método devuelve todos los registros de la tabla users, es decir, va a ir a buscar a la tabla users todos los datos y los va a regresar, ¿sale? Acuérdense que ya tenemos un método que se llama select. Este método select es el que tenemos aquí. Aquí está el método select y ese es el que hace toda la función. De hecho lo vamos a utilizar en varios lados. Entonces aquí lo que estamos haciendo simplemente es pasarle la consulta que queremos que haga. Aquí en el método select precisamente hay un parámetro que se llama SQL, que es donde se va a recibir la consulta que estamos haciendo aquí arriba. Esta consulta que dice select asterisco from es la que vamos a mandar como parámetro y la va a recibir aquí el parámetro SQL, ¿sale? Ahora también podemos mandar condiciones, pero aquí observen que tenemos un segundo parámetro que se llama cont igual a null. Esto puede ser que en el caso de que no mandemos ese parámetro de condiciones, entonces automáticamente condiciones va a ser null. Eso es lo que está haciendo este método. Ahora, continuando, tenemos otro método que se llama setUsers. El método setUsers lo que va a hacer es registrar los datos de nuestro proyecto, a nuestra base de datos. Entonces, por eso dice aquí, este método realiza un registro en la base de datos y crea un nuevo usuario. Es decir, cuando invoquemos este método, lo que vamos a hacer es, a través del método post, vamos a obtener el campo ID y lo vamos a asignar a la propiedad ID. También vamos a obtener el campo name y lo vamos a asignar a una variable que se llama name. ¿Esto dónde está, chicos? Este ID y este name. Bueno, pues esto vienen de los formularios HTML. Si abrimos acá en las vistas el formulario que se llama add.html, aquí nosotros tenemos precisamente la caja de texto del identificador, del nombre y del mapa. Aquí es donde podemos nosotros registrar estos datos, ¿sale? Ahora, para su proyecto todo esto lo pueden modificar. Obviamente ese es un ejemplo. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente que al crear un formulario le estoy especificando cuáles son los campos que van a tener. Si lo vemos en forma gráfica, vamos a abrir aquí el navegador. Abrimos una pestaña. Aquí tengo mi proyectito. Si yo doy clic en registrar, ese es el formulario de registro, ¿sale? Observen que ese es lo que estoy yo registrando.
¿Sale? Entonces acá esos son lo que yo voy a poner. Por ejemplo, el ID 254 y el nombre es Juan Díaz. ¿Sale? Cuando yo le dé enviar o send, lo que va a pasar es que dentro de nuestro HTML se va a capturar, ¿sale? Esa es la caja de texto que corresponde a esta cajita de texto, aquí donde está el 254. Ahora, la caja de texto que se llama name, esta, que es donde capturamos el nombre de la persona, esta corresponde a esta caja de texto donde estoy poniendo Juan Díaz. Si yo le doy submit, le doy enviar, aquí, bueno, tengo ahí un errorcillo, pero aquí tendría que hacer la inserción de los datos, ¿sale? Entonces déjenme verificar. Observen que acá estamos, en esta parte, estamos mandando los datos a través del método del botón send, ¿sale? Se llama send porque esa es la gráfica, aunque también le podemos enviar, le podemos poner enviar, pero el tipo de dato, el tipo de input debe ser submit, ¿sale? Para enviar los datos. Ahora, ¿a dónde lo vamos a enviar? Aquí en los formularios, en HTML, jóvenes, cuando nos creamos un formulario, nosotros lo que vamos a hacer es definir un nombre, vamos a definir un método de envío. Aquí es donde le decimos cuál es el método de envío que va a utilizar. En este caso es un método post. Y después en la propiedad action le vamos a decir a dónde queremos que los envíe. En este caso lo estaba enviando a un archivo que se llama confirm.php, porque ahí es donde se reciben los datos y se invoca el controlador. Si abrimos este archivo, confirm.php, aquí en este archivo estamos requiriendo tanto los modelos como los controladores. Creamos una instancia que se llama users, y ya que creamos la instancia, ahora a través de una variable que se llama bandera, lo que estamos haciendo es invocar el método setUsers. Este método setUsers es el que hace rato les estaba mostrando, y aquí estamos obteniendo ya los campos a través del método post. Es decir, este campo se va a obtener el ID a través del método post de la caja de texto que nosotros pusimos acá, ¿sale? Entonces con esa instrucción a través del método post le estamos diciendo que busque la caja de texto que tiene como name, como nombre, ID, y el valor lo va a asignar en la propiedad ID. Después va a hacer lo mismo, pero ahora con la caja de texto que se llama name. ¿Dónde vemos este nombrecito? Bueno, en el HTML nosotros definimos una propiedad que se llama name. Esta ya es una propiedad definida por HTML5. La propiedad name le estamos diciendo que se va a llamar ID, ¿sale? No nos confundamos con el ID de acá. Este ID de aquí lo utilizamos para la hoja de estilo, y este ID de aquí lo utilizamos para sacar el valor que tiene la caja de texto. Lo mismo hacemos con el name. En este caso acá tenemos la propiedad name, que se llama de la misma forma, pero a lo mejor le podemos poner aquí en español nombre para que no se nos confunda, y entonces acá le tendríamos que poner nombre, ¿sale? Ya con eso nosotros estamos asegurando que saque los datos de la caja de texto. Esta caja de texto que acabo de cambiar es esta, ¿sale? Entonces así es como nos le decimos qué es lo que tiene que obtener desde el formulario. Ahora, regresando al código, pues validamos aquí a través de un if. El isSet es que tenga una instancia, y aquí es que no venga vacío, ¿sale? Aquí estamos validando si los campos existen precisamente y que no estén vacíos. Para eso es esas instrucciones. El isSet
va a validar si el campo existe, y el empty va a validar si no viene vacío. ¿Ok? Si todo esto es verdadero, entonces va a pasar a hacer la inserción de datos. Aquí tenemos la tabla users y tenemos las propiedades que estamos utilizando. Observen que aquí simplemente sustituimos por el nombre de las variables id y name y se las mandamos a la consulta. Ahora aquí nos marcó un error, vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a cambiar aquí nos dice que el campo id está vacío, no existe, perdón. Entonces vamos a visualizar cuál es el error. Ok, vamos a ver, dice que insertar los valores en esta no hacen noche con gris. A ver, vamos a ver aquí en la base de datos. Aquí estoy verificando cuál es el error para que funcione con ustedes. Aquí les estoy poniendo esas comillas porque en la base de datos, a ver, les pongo en visual, les estoy poniendo esas comillas porque en la base de datos tenemos un campo más que se llama mapa, ¿sale? Y por eso nos está marcando error, que no coincide el número de elementos con lo que se espera en la tabla, que son 3. Le estoy mandando 2, pero espera la tabla 3 porque son los que tenemos aquí: ID, name y mapa. Vamos a ver si es cierto. De cambios, ahí está. El registro fue realizado con éxito. Vamos a ver los registros. Y aquí tenemos nada más 2 personas. ¿Vale? Este último, Pedro Luis, como no tenemos un mapa insertado, pues no lo muestra. ¿Vale? Esto que ven aquí de los mapas es
simplemente algo gráfico para que vean cómo se insertan mapas en la base de datos. Incluso estos son de Google Maps, pero bueno, eso sería otra historia. Aquí ya tenemos la funcionalidad para eliminar y para modificar. Si queremos modificar, le damos clic y se cargan los datos. Este proyecto ya tiene la funcionalidad que les estoy pidiendo en sus proyectos, ¿sale? La idea es que de aquí se basen para hacer sus ejemplos. Tenemos también el de eliminar. Los demás archivos para que explicarles cómo funciona. En este caso tenemos las funcionalidades, que son todas las que estamos visualizando acá. Este archivo que dice index lo que tiene es el enlace a cada una de las opciones que son para insertar, para buscar y para consultar, ¿sale? Entonces, si lo visualizamos nosotros, sería esta parte. Este archivo, esto que estamos viendo aquí visualmente, es el equivalente a este archivo HTML. Eso que están viendo aquí, el Deep Class Content, y cada una de sus opciones, ¿vale? Que son los cuadritos en colores. Lo que va a hacer es que cuando le demos clic al hipervínculo, pues lo que va a hacer es generar el enlace. Nos va a mandar a la carpeta views y va a abrir el archivo add.html si le damos a registrar. Si le damos en buscar, va a mandarnos a la carpeta views, pero ahora vamos a abrir el archivo search.php. Si le damos en clic en mostrar todos los registros, nos va a mandar a la carpeta views, pero va a abrir el archivo list.php. Esto es así. Regresamos acá. Si le damos registrar, nos manda al formulario de registro. Si le damos aquí en buscar, nos manda a la búsqueda, que es uno de los que hemos estado, que nos falta ver. Incluso creo que ya se los había explicado. Si yo pongo aquí el índice, que es el número 1, le va a mostrar a Sergio. Si le pongo el número 2, le va a mostrar a Pedro, porque ese es el que está en el número 2. Si ponemos el número 3, vamos para Juan Luis. Si ponemos el 8, no existe, porque ese registro no está dado. Ponemos el 852, tampoco existe. Ponemos el 1, ahí está. Ahora, lo que les decía hace rato, cuando nosotros mandamos un dato, aquí lo estamos mandando por un método que se llama get. Incluso si queremos eliminarlo, acá observen, ya lo eliminó, ¿sale? Tenemos el 2 y lo eliminó. Ahora chequen que en la barra de estado, en la parte de abajo del navegador,
creo que no se ve. No se ve. No, en la grabación no se ve. Bueno, en la parte de abajo del navegador, cuando ustedes prueben este proyecto, se darán cuenta que dice delete.php, signo de interrogación que cierra, ID igual al número del elemento. Eso es porque con eso vamos a eliminar los datos. Significa que nosotros estamos trabajando ya con el método get. Bien. Entonces, regresando aquí al punto, es el de búsqueda. Mostrar todos los datos, buscar y registrar. ¿Sale? Entonces ese archivo es este. Ok. Ahora, si nosotros damos clic en agregar HTML, entonces lo que va a hacer es mostrarnos este archivo. Esto es puro HTML, si se dan cuenta. Aquí tenemos una hoja de estilo que es css diagonal style.css, la cual se encuentra en esta carpeta. Está aquí. Esta es la hoja de estilo. Es muy simple, pero esa es la que nos permite a nosotros que el formulario de registro se vea de esta forma. Es muy básico, pero aquí también una de las cosas que ustedes tienen que hacer es una plantilla. Les voy a crear otro video que les voy a subir para crear una plantilla que puedan ustedes obviamente tomar como base y crear la de ustedes mismos para su proyecto, porque si se dan cuenta aquí solamente estamos haciendo la funcionalidad, pero más no le estamos dando estilo. Por lo tanto, en otro video les voy a mostrar cómo se hace esa parte. Ahora, regresando al Visual Studio, cuando nosotros damos clic en el botón de enviar, lo que hace es mandarnos al archivo de confirm.php, que es el que ya les había mostrado hace rato. Y aquí nosotros trabajamos con el controlador que se llama users e invocamos el método setUsers. Si nos vamos al controlador, acá está. No se les olvide que este controlador está en la carpeta de controllers. Aquí está. Y este controlador tiene el método de setUsers, que es el que nos permite hacer la inserción. Acá creamos la consulta SQL. Después invocamos al método select, que ese es el que ya les había explicado, que está aquí en los modelos. Que el método select es este. ¿Okay? Y también tenemos el método search by ID, que lo que hace es buscar todos los registros de en nuestra tabla a través de su identificador. Aquí nosotros estamos recibiendo un parámetro, ¿sale? Este parámetro se nos va a servir porque es con el que le decimos cuál es el usuario que queremos buscar. Cuando nosotros trabajamos en esta vista, aquí en el de buscar, esta caja de texto es la que va a capturar, en este caso, el dato para poder buscarlo. O sea, este ID lo capturamos en esa caja de texto, ¿sale? Ahora, este archivo que les estoy comentando se llama search.php. Si lo abrimos en el Visual, lo buscamos en las vistas. Acá está search.php. Esa caja de texto donde capturamos el ID se llama txtbuscar, ¿sale? Es decir, cuando nosotros capturamos los datos en esa caja de texto y le damos buscar, estamos
llamando a este archivito. Ese es el formulario de búsqueda. La búsqueda se hace en la base de datos y se muestra en el mismo formulario. En este caso la caja de texto se llama txt buscar y el botón es de tipo submit, ¿vale? Y se llama buscar. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces el name de nuestro botoncito se llama submit precisamente para que nosotros cuando le demos clic lo valide el PHP. De hecho, observen que aquí hay comentarios. Todo el código que estoy mostrándoles está comentado. Se los voy a pasar para que ustedes lo tengan como base. Y dice aquí, esta página procesa la información que se envía desde el formulario en el mismo archivo, ¿sale? Cuando se ingresa el valor del campo del ID del usuario, se envía por el método POST, que ya les había comentado, y se valida que se le haya dado clic en el botón submit, que es este, ¿sale? Por eso es que cuando nosotros ponemos un valor, por ejemplo aquí le pongo el 2, si yo no le doy clic al botón buscar no hace nada. Cuando yo le doy clic acá realiza la búsqueda, entonces esa búsqueda ocurre en este archivo. Yo le doy clic y lo que hace es validar que ese clic se haya dado en esta línea. Por eso pone ahí set post submit. Si no le das clic en el botón de enviar, pues de buscar, perdón, pues no va a hacer nada. En el caso de que sí le demos clic, entonces realiza todo esto. Importa las clases models diagonal user model.php y users.php, que estos son el modelo y el controlador. Ahora, ¿para qué sirve require o require? ¿Sale? Lo que hace require es buscar la ruta que estamos especificando para importarla a este archivo. En PHP utilizamos require para hacer las importaciones de las clases que necesitamos utilizar en nuestra aplicación. Por eso es que le ponemos punto punto diagonal models diagonal user model, y esto significa que el punto punto lo que va a hacer es salir una carpeta, ¿sale? La raíz de la vista es esta. Lo que hace el punto punto es regresa dos niveles, en este caso regresa al nivel de vistas, al nivel de MVC, y después a ese nivel busca la carpeta que se llama models. Por eso una diagonal seguida de un nombre lo que va a hacer es buscar una carpeta que se llama models. Entonces busca la carpeta models y después busca el archivo usersmodel.php, que es este, ¿sale? Y lo importa. Prácticamente con eso es lo que estamos haciendo acá. Lo mismo hace con los controladores. Se sale dos niveles y después busca la carpeta controllers, y dentro de controllers busca el archivo users.php. Para eso sirve. Ya que entonces los importó, entonces a través del método post obtiene el valor de la caja de texto txt buscar, es decir, lo que ingresemos acá. Si yo pongo el 3, por ejemplo, le doy buscar, lo que va a hacer es obtener ese 3 y lo va a almacenar. ¿Dónde lo va a almacenar? En la variable id. Después lo que hace es, a través de la instancia users, la instancia users está aquí, manda llamar al método search by id. Este método search by id es este, que es el que les explicaba hace ratito. El search by id recibe el identificador y se lo manda a la consulta. En este caso, para poder decirle que quiero que tome ese parámetro, le pongo aquí estos dos puntos id, este corresponde al parámetro que estamos recibiendo. Si ustedes pusieran otro parámetro, tendrían que poner dos puntos y el nombre del parámetro. Automáticamente PHP ya lo identifica, ¿sale? Aquí un poco de base de datos, que estamos diciendo que seleccione
todos, el asterisco es un comodín que significa que van a buscar todos los valores dentro de la tabla users, ¿sale? Donde el ID de la tabla sea igual al parámetro que le estamos mandando. Así es como funciona esta parte. Regresando al search, ya que buscó los datos, entonces los va a almacenar en data, como les expliqué hace un momento, y los va a recorrer para mostrarlos. Esta parte del for each data as file lo que hace es que todos los datos que encuentre los va a ir sacando como una fila. Así es como funciona el for each. De hecho, si se dan cuenta, a diferencia del for normal, el for normal te pide que tengas ahí una condición de recorrido y que vayas incrementando en 1 cada vez que vayas dando de vueltas. En este caso el for each no. El for each ya lee cuántos datos tenga el arreglo y va sacándolos fila por fila. Entonces lo que estamos imprimiendo aquí con echo en PHP, echo nos permite imprimir mensajes a la pantalla. Entonces imprimimos HTML, precisamente LI es una lista, y lo que hacemos acá es que en la variable fila busca la propiedad name. Esta propiedad name es la que va a venir de la base de datos, ¿sale? Después agregamos un guioncito. El punto en PHP es para concatenar valores, y después agregamos un hipervínculo donde, si queremos eliminar, ¿sale? Esta parte de eliminar registro corresponde a este link, eliminar registro. Esto lo estamos imprimiendo en esta línea acá. Toda esta línea es para eliminar ese registro, ¿sale? Así es, cuando le demos clic, lo que va a hacer es eliminar únicamente ese elemento. Por eso aquí le ponemos fila ID, porque cuando eliminamos vamos a eliminar por el ID también, ¿sale? Y ya por último, pues si no hay datos, pues nos muestra que no existe el registro. Por eso es que cuando nosotros ponemos un dato que no existe, nos marca que el registro no existe, y ese mensaje se imprime acá. Si no hay datos, pues entonces no existe el registro. ¿Sale, jóvenes? Y bueno, creo que hasta acá sería la explicación del proyecto. Quiero que lo revisen, lo echen a andar. Les voy a subir ahorita al Classroom esta actividad para que la puedan consultar, la puedan echar a andar y empiecen a trabajar con su proyecto. El primer paso para su proyecto es que diseñen la base de datos. Antes de que se pongan a programar, diseñen la base de datos. Tenemos buen tiempo para hacerlo. Ya que tenemos la base de datos, ahora vamos a crear los controladores. La próxima semana lo que vamos a hacer es empezar a crear, a través de otro ejemplo, vamos a crear modelos, vamos a crear controladores y vamos a crear las vistas para que se den una idea de cómo lo que tendrían que desarrollar. Pero yo necesito que ya empiecen a trabajar los ejemplos. Con este ejemplo que les estoy mostrando ya pueden empezar a trabajar su proyecto. Entonces, eso sería la clase de hoy. La grabo porque tengo un compromiso y aparte tienen que estar conectados al evento del UCITEC. Creo que eso ya se los han de haber comentado sus demás maestros. De todas maneras se los vuelvo a mencionar. De antemano, muchísimas gracias, chicos. Si tienen dudas, estoy ahí para servirles. Por favor, creen el grupo de WhatsApp, que hasta ahorita no lo ha hecho su jefa de grupo. Recuérdenle, por favor. Y si estás viendo este video, Aurora, pues hagan el grupo de WhatsApp para que me agreguen ahí. Y bueno, que tengan excelente fin de semana, chicos, y cuídense, nos estamos viendo.